Bueno, como hemos dicho, un parche grande tiene ventajas, pero en algunas circunstancias es conveniente tener parches más pequeños. Uno de los casos correspondientes a esto es, por ejemplo, cuando tenemos un disturbio, como por ejemplo un incendio, en este caso los cortafuegos, que se hacen por ejemplo, en un bosque, nos permiten que el fuego quede reducido en una parte del paisaje. Bueno, por otro lado, resumiendo todo lo que hemos visto, tanto los parches grandes como los parches chicos tienen sus ventajas y sus problemas. Cuando uno está diseñando un paisaje, es importante tener en cuenta cuál es la función que un parche grande puede llegar a tener o un parche chico, y a partir de eso ir diseñándolo. Para poder ejemplificar todo esto que estamos desarrollando, vamos a ir tomando como ejemplo, como caso, digamos, de ejemplo, lo que serían las intervenciones sobre ambientes de bosques que de alguna manera se pueden ir modificando para desarrollar, por ejemplo, algún tipo de agricultura o algo por el estilo. Los parches grandes, por un lado, tienen entre sus ventajas la de poder proteger áreas que por su función dentro del paisaje son importantes. Por ejemplo, las áreas que de alguna manera están vinculadas a acuíferos, las redes de drenaje. En ese caso los parches grandes son beneficiosos. Por otro lado, los parches grandes nos permiten sostener poblaciones que son muy vulnerables a, por ejemplo, a una matriz de agricultura que se está desarrollando. Entonces, si dejamos parches de bosques, esos parches es importante que sean de dimensiones suficientemente grandes como para que allí pueda haber especies de interior. Por otro lado, otro aspecto es que los parches grandes permiten un régimen de disturbios casi natural. Cuando en un área de bosque, sin modificar, nosotros normalmente tenemos disturbios que se producen recurrentemente cada tanto. Esos disturbios forman parte de la normalidad del bosque, y de que esos disturbios ocurran dependen muchas de las especies que están presentes allí, porque esos disturbios pueden reducir la competencia. Eso permite la instalación de especies con menor capacidad de competencia pero que aprovechan los disturbios. Bueno, los parches grandes nos permiten que esos disturbios que naturalmente se dan en un bosque no fragmentado continúen. Los parches pequeños también tienen funciones importantes. Por ejemplo, una de sus funciones es la que se conoce como the stepping stone, o sea, que son lugares de detención que muchas especies pueden usar para trasladarse desde un lugar a otro. En esta figura lo vemos. Acá estamos observando un paisaje a donde tenemos una serie de parches grandes conectados por corredores. Por otro lado, hay parches más pequeños y corredores más pequeños. Los distintos tonos de verde dan una idea de que estos parches y corredores son diferentes. Pero lo importante es que acá tenemos lo que estábamos mencionando, los stepping stone, las piedras de tensión, digamos. Cuando están presentes, las especies pueden movilizarse desde una parte del paisaje a otra, quedándose un tiempo en estos lugares de parada. Son lugares o son parches que no son tan grandes como para que tengan una vida continuada, pero sí son lo suficientemente grandes como para que puedan movilizarse, ocultarse un tiempo y después continuar su viaje. Bueno, acá tenemos una serie de situaciones a donde vemos la importancia que puede llegar a tener la pérdida de los parches. El color de los parches nos está indicando el tipo de parches. Las figuras que están adentro de los parches indican distintas especies que están presentes. Cuando en un paisaje como este desaparece un tipo de hábitat, no hay otro parche rojo como se ve acá, se produce una extinción local de las especies que estaban presentes allí adentro. Si en lugar de perderse este ambiente se pierden otros parches que son más comunes, lo que ocurre es que se reduce el hábitat. No se extinguen las especies que están presentes ahí, solamente se reduce el tamaño de las poblaciones. Esto es importante cuando uno hace modificaciones en un paisaje, siguiendo con el ejemplo de los bosques, es importante no solamente tener en cuenta el tamaño de los parches que se dejan, sino qué tipo de parches estamos dejando. En algunas circunstancias puede haber parches que al eliminarlos
nos están quitando el hábitat de muchas especies que pueden ser interesantes de conservar. Bueno, aparece el concepto en esto que estamos viendo de una metapoblación, tal como dice la definición que estamos viendo. La metapoblación es una población de poblaciones, es decir, es una población que está formada por un cierto número de poblaciones más chicas, entre las cuales es posible que haya procesos de inmigración y de emigración, es decir, que los individuos pueden movilizarse desde un lugar a otro. Sería el caso este que estamos observando. Acá estamos observando una especie que constituye una metapoblación. Cada uno de estos parches es una metapoblación y, como estamos viendo, los individuos de la población se pueden movilizar sin mayores inconvenientes desde un lugar a otro. Cuando se da una situación como esta, que estamos ante una metapoblación, es importante tener en cuenta la función que tienen los parches que están en este paisaje. Por ejemplo, si se perdiera este parche, existe la posibilidad de que estos dos parches un poco más alejados pierdan las especies que estaban presentes antes, porque la distancia que los separa desde los parches, desde donde se podría producir la recolonización, es demasiado grande. Entonces, lo que decíamos antes, ustedes están viendo que cuando se plantea la intervención sobre un paisaje, hay varios aspectos que uno debería tener en cuenta y que tienen importancia sobre el funcionamiento general del sistema. Bueno, acá en esta diapositiva lo que vemos es la relación que puede haber entre el tamaño de los parches y cuántas especies de la riqueza que hay en un área determinada uno puede estar conservando de acuerdo al tamaño de los parches. Por ejemplo, acá vemos un parche grande dentro del cual puede haber un porcentaje importante del total de especies que hay en una región. Con dos parches de dimensiones similares o relativamente grandes, es posible que conservemos una parte importante de la biodiversidad. Si en vez de trabajar sobre parches grandes, trabajáramos con parches más reducidos, es posible que necesitemos un número mayor de parches para asegurarnos de que estamos reteniendo una parte importante de la riqueza, e inclusive es posible que las especies de interior que aquí estarían presentes con este diseño no estén presentes y se pierdan.